En el pensamiento crítico es muy importante escuchar todas las caras de la moneda, como ustedes saben, y por eso hoy quiero que analicemos un debate muy interesante entre el abogado uribista Abelardo de la Espriella y el senador Ariel Ávila, que en esta época no era senador todavía, pero que sí era un gran opositor del uribismo. Vicky Dávila hizo un debate muy interesante con ellos sobre temas relacionados con el conflicto armado y el proceso de paz, y quiero que escuchemos en qué términos se dio. Póngale mucha atención. Mire, yo creo que aquí con el Congreso nuevo del tema de las FARC van a haber tres cosas. Yo creo que fácilmente se van a perder en ese Congreso, es una bancada minoritaria. Van a intentar defender o la implementación del acuerdo, que va a ser un poco difícil, pero ahí van a empezar a buscar su camino. Y que está bien que lo hagan, digamos, que intenten buscar su camino. Pues yo creo que este país va a tener una polarización muy diferente, donde los duros de esto pues va a ser el Centro Democrático, el expresidente Uribe, seguramente Gustavo Petro y tal vez Robledo o Angélica Lozano, pero las FARC no van a ser tan figurativas dentro del mundo político. Entre otras cosas, porque les pregunto sinceramente, ¿los van a respetar en el Congreso? No, esto va a ser muy ¿Habrá quienes polarizado. lo respeten en el La izquierda Congreso? la va a respetar toda, el sector ese del Partido Verde de izquierda, por supuesto, gente del Polo. ¿Y a qué comisiones y los llegarían? vecinos. Venga, termine. Pero a ver, usted también contésteme eso, Ariel, ¿los respetarán? No, eso se van a decir ¿Los asesinos, respetarán? bandidos unos con otros, corruptos. Uno le va a decir guerrillero, criminal, y otro le va a decir paraco, corrupto. Esto va a ser un tema polarizado. Pero así, o sea, la sociedad colombiana ya es así. Es decir, esta última campaña presidencial nos dejó. Yo no veo esto como, tenemos elecciones locales en un año. Tenemos 2 o 3 o 1 o 0, no sé, pero pueden haber varios referendos. Entonces, esto va a ser una democracia plebiscitaria. Entonces, esto va a ser muy duro y muy polarizado por lo menos un año más. Vamos a seguir en el sí y el no. Y no, vamos a seguir en los agravios. Pero a ver, Vicky, ¿cuál es el problema de que haya polarización? No hay nada más nefasto para una democracia que el unanimismo. La democracia se sustenta en el disenso. Entonces dejen de tenerle miedo a la polarización y a que todo el mundo diga lo que piense, independientemente de lo que cada uno piense. La verdad es una sola. La verdad es una sola. Y la verdad es que no tiene presentación jurídica, ética, moral, de ningún tipo, que personas que han cometido crímenes tan deleznables y abominables, con violaciones flagrantes a la normatividad interna y a la normatividad internacional, ocupen curules en el recinto del Congreso de la República, hemiciclo en el que se transmitan las grandes reformas que requiere esta patria que vive momentos tan asiagos. ¿Cómo es posible? Es como si tú llegas a un salón y el profesor es un violador. ¿Cómo puede ese profesor transmitir el conocimiento adecuado cuando no tiene la capacidad moral para pararse allí frente a esos estudiantes? El mensaje que estamos enviando a las nuevas generaciones es fatal, y eso va a causar una ruptura semejante a la que causó en su momento el fenómeno del narcotráfico en la figura del señor Pablo Escobar. Haga el mal, sea criminal hasta la saciedad, cruel como el que más, y obtendrá beneficios, incluso una curul en el Congreso. Eso es impresentable, eso no tiene explicación. ¿Cómo le explica uno a un hijo de uno eso cuando todo el tiempo le dicen pórtese bien, acate la ley y sea un ciudadano correcto y un patriota carta cabal? Eso no tiene presentación. Lo que pasa es que la diferencia entre unos y otros aquí, Vicky, es que unos quieren sus propios beneficios y otros queremos el bien de la República y salvar a esta República. No, Vicky, yo vuelvo y repito, yo creo que aquí hay un proceso de paz, aquí hay un modelo de justicia transicional y se debe respetar la ley. Y mi petición es que todo el que hizo que vaya y concurra a la JEP, las FARC obviamente deben ir, pero no son los únicos que cometieron crímenes. Vicky, grabes esta fecha. A ver. Le voy a dar el 27 del 9, que es más o menos septiembre, es el mes 9. Sí. Septiembre 27 de 2008, una entrevista que hizo el señor Gustavo Gómez al abogado Abelardo de Espriella. Mira lo que dice Abelardo. Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses. Claro. Entonces mira, Pero espérate, mini de León Valencia. Eres un mini de León Valencia. Pero espérate porque volvió. Eres el mini de León Valencia. No, pero espérate porque eso es una explicación y yo lo mantengo. Cálmate, mini de León Valencia. Eres el mini de León Valencia.
No, yo mire, te- señor, eres el mini-mí. le voy a decir- Bueno, ahí podemos ver que estaban debatiendo en términos relativamente respetuosos sobre el tema del proceso de paz y de las curules, y sabemos que hay guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad, hay otros que no. Y Abelardo de las Priella los encerraba a todos, o sea que todos, solo por haber sido guerrilleros, ya habían cometido crímenes de lesa humanidad. Ustedes saben que existe el delito político, que es, por ejemplo, la rebelión, o la asonada, o la sedición, o la seducción. Son 4 delitos políticos que son amnistiables e indultables, es decir, que pueden ser olvidados y pueden ser perdonados. Pero hay delitos que ya no son políticos, sino que son de lesa humanidad. Por ejemplo, el secuestro, la violación, el genocidio. Entonces, si un actor armado comete esos delitos, ahí sí debe caerle todo el peso de la ley. Entonces acá Ariel Ávila cita algo de este señor Abelardo de las Priella, en donde justifica el paramilitarismo de Mancuso. Por un lado, critica a los guerrilleros que son senadores, pero por el otro dice que hay que valorar lo que hizo Mancuso como paramilitar. Entonces, aquí es donde, en vez de defenderse de la acusación, Abelardo de las Priella lo ataca con una falacia ad hominem circunstancial, diciéndole que tú eres el mini-mí de León Valencia, que León Valencia es el maestro de Ariel Ávila, que han escrito el libro juntos. Entonces ahí es donde empieza a calentarse la discusión. Miren la parte más interesante, que es cuando ya se pierde cualquier posibilidad de pensamiento crítico. Miren esto. León Valencia, eres el mini-mí de Le León voy a Valencia. decir, He estado tranquilo. A ver, yo lo voy a decir y lo digo de frente al país, Sí, porque yo es que tengo los no me- pantalones para decirlo. no, No, pero hombre, es que no me- a ver, el señor me lanza una acusación que yo tengo el derecho a defender. Entonces nos vamos a comerciales, pero no acepto que me ataque sin que se me dé el derecho de réplica. No, pero es que así- Nos vamos a comerciales entonces. No, es que usted no es el director del programa. Bueno, pero entonces me dejan hacer la réplica. punto. Sí, y esa garantía la tiene, pero por favor déjelo hablar. No, Le es que pido no me por favor deja que lo deje hablar. hablar, porque entonces ¿cómo hago yo con un señor gritando y qué hago? Me ha dicho farsante, me ha dicho mini-mí, A ver, y ahora yo leo termine una lo que usted entrevista. iba a Te decir, sostengo. Y que el señor Te Abelardo... sostengo. Muy bien por ti, pero bueno, estoy leyendo una entrevista que él mismo le dijo a Gustavo Gómez, ¿no? Termine usted ahí y Este, usted contesta. ok. A ver. Mira, Vicky, lo que yo le estoy pidiendo a todos los colombianos es que aquí ya hay un camino recorrido en este proceso de paz. Aquí ya se ha avanzado. Tenemos problemas, obvio que tenemos problemas. Hemos comentado las miles de hectáreas de coca, hemos comentado el tema de la minería ilegal. Y yo lo que les pido a los colombianos es revisen eso cuando vayan a mirar ahora. Y que estos señores van a estar por lo menos un año mientras sea ese famoso referendo, van a estar en el Congreso de la República. Y listo, ese es el acto legislativo, esa es la ley hay que respetarla. Y deben concurrir a la JEP, deben decir la verdad. Y lo que yo estoy pidiendo, que no me hace ni farsante, ni mini-mí, ni ultraizquierda, es que todo el que cometió delitos, todo el mundo, el que cometió delitos tiene que concurrir. No solo las FARC, cometieron muchos crímenes, pero no fueron los únicos, Vicky. Y eso a mí no me hace criminal, Vicky. A ver, Ok, Abelardo, muy ¿qué es bien. lo que usted le va a Muy decir bien. a Ariel sobre Voy a eso? contestarle aquí al independientísimo Ariel Ávila. Efectivamente, yo dije eso en una entrevista de semana y lo sostengo hoy aquí. Si yo hubiese estado en Córdoba, abandonado por el Estado, a merced de la subversión, con mi familia en riesgo, con mi propiedad legítimamente adquirida en riesgo, yo, Abelardo de la Priella, me hubiese armado y me hubiese defendido antes de dejarme humillar, de pagar extorsiones y haberme dejado matar. Téngalo por seguro, señor. Y así será hasta el último día de mi vida, porque defenderé a mi familia, a mis bienes, mi honra con la vida si es necesario. Lo sostengo lo que dije, porque usted en mí siempre encontrará coherencia. Por supuesto que las autodefensas se equivocaron con el negocio del narcotráfico. Por supuesto que cometieron delitos y allí los están pagando. A diferencia de la FARC, no resultaron premiados. El premio fue un avión para los Estados Unidos y ahí están en cárceles federales pagando fuertísimas condenas. Me sostengo en lo que dije en esa entrevista. Y creo también
que las autodefensas le han hecho mucho daño al país. Dicho lo anterior, no puede venir aquí una persona a posar de independiente y a decir que efectivamente tiene una opinión que no es sesgada cuando está patrocinado por el gobierno. El gobierno se encargó de fletar a este tipo de organizaciones, no sé cómo se llama la de él, Arcoíris o no sé qué puñeta, y también a periodistas, y fletaron a todo el mundo para hacer un falso clima de apoyo a una falsa paz que nos ha llevado al país a claudicar la república y la democracia ante la criminalidad. Aquí la ley debe aplicarse por todos, para todos por igual, pero no pueden engañarnos o pretender que caigamos en el engaño de considerar que la JEP, que es una corporación, que es un aparato instituido para beneficiar a la FARC, van a administrar justicia con equidad, con objetividad, como debe predicarse y como debe producirse por cuenta de un aparato judicial. Eso no es cierto, no le vendan eso al país. Y yo no estoy pidiendo que la FARC se pudra en una mazmorra, ni que los tipos del ELN tampoco lo hagan, no, perfecto, pero esto tiene que tener unos límites. ¿Hasta dónde nos vamos a bajar los calzones con el bandidaje, con el terrorismo y con la subversión? Ese es el punto, y ese es el mensaje nefasto que le estamos enviando a las generaciones venideras. A ver, para que hablemos de Iván Márquez y de Santrich, que son como los dos puntos. Sí, pero no, espérame Vicky, porque aquí se han dicho varias cosas complicadas. Espero que esta vez sí me dejen terminar. Mira, las autodefensas no solo se equivocaron en el narcotráfico, ¿sabes? Ese fue el delito más suave. Yo creo que si se equivocaron en algo fue en descuartizar personas con motosierras, en haber violado mujeres, en que todas las niñas de 15 años debían pasar por la cama de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces yo nunca sería capaz de decir que yo habría hecho lo de Mancuso o cualquier colombiano. No, entonces yo no soy colombiano, pues, porque no habría sido capaz de hacer eso. Pero entonces, pero ¿cómo quieres que te permita semejante cosa? Yo no dije eso. Oye, me perdona, pero no seas tan imbécil. Yo no te dije eso. Te dije que yo me hubiese armado. Yo me hubiese armado, pero no hubiese hecho daño a la población civil. Entonces le hubiese enfrentado a la guerrilla. No seas tan farsante. No seas tan farsante, cobarde. Yo no dije eso. No seas farsante. Eres un farsante. Pero sí trabajas con el comandante Gonzalo. Y eres su émulo. Un tipo como León Valencia que secuestró y que tuvo la guerrilla. Farsante. Y te lo repito aquí cuando salgamos de micrófonos. A ver si tú me sostienes lo que has dicho de mis bienes. A ver si tienes la entereza. A ver si tienes la entereza y la hombría para sostenerlo. Farsante. Yo no dije que estaba bien matar a niños y cortar cabezas. No seas tan miserable. Eso es abominable. Yo soy padre de familia, farsante. Padre de familia. Lo rechazo, venga de quien venga. Pero no te lo acepto. Dije que me defendería si la guerrilla trata de atacarme y el Estado no me protege. Y lo hago aquí donde sea. Farsante. ¿Vas a decir otra cosa de esa? Tendrás que verte conmigo aquí cuando salgamos. Como hombre, farsante. No te acepto eso. Miserable. Eres un miserable. Yo no dije eso. Una sola palabra grosera, señor abogado. Él me ha dicho imbécil, minimí. Es que lo eres. Y como en un grupo mental, eso es lo que eres tú. Eso es lo que pasa, eso es una comparación, como cuando uno juega ajedrez. Cuando uno juega ajedrez con alguien que sabe menos de uno pierde juego. ¿Tú sabes jugar ajedrez? Siquiera pongo en duda que sepa jugar ajedrez. Vamos a echarnos un partidito a ver si sabe jugar ajedrez. Toca rebajarme, que es un grosero. Estaba totalmente aceptar que digas que está bien, porque yo violaría niñas. Yo violaría niñas. ¿Cómo dices eso? Aquí no ¿Cómo dices eso? Ni la delincuencia de la guerrilla, ni tampoco la delincuencia. ¿Cómo te atreves a señalar eso? Aquí yo no he dicho una sola grosería. Nada. Bueno, eso se llama cuando un debate político se convierte en una pelea de cantina, de burdel. En todo momento que vimos un debate realmente. No, pues al principio sí hubo como un intento de debate porque estaban hablando de la JEP, estaban hablando. Siempre interrumpían en momentos que apenas sí. Hablaban, entonces eso quita toda la validez de un debate normal. Claro, es que era un debate cuando se respetó un poquitico el turno conversacional. Pero les voy a explicar mi interpretación desde las teorías que hemos analizado el pensamiento crítico, desde algunas teorías lingüísticas, ¿por qué pasó esto? Abelardo de las Priella, el abogado uribista, justificó el paramilitarismo, diciendo que él hubiera hecho lo mismo que Mancuso
si el Estado lo dejaba abandonado y no le protegía sus propiedades. Entonces, Ariel Ávila le tiró un anzuelo y Abelardo de la Espriella cayó. Dijo, usted haría lo mismo que Mancuso. Entonces a usted le gustaría violar como Mancuso o cometer terrorismo como Mancuso. Entonces ahí Abelardo de la Espriella perdió los estribos, se enojó totalmente y empezó a utilizar lo que en la argumentación llamamos falacias ad hominem directas. Le dijo farsante, imbécil, minimí, eunuco mental, y le repitió varias veces farsante, le gritó. ¿Cómo se pudo solucionar eso? Pues que Abelardo de la Espriella le hubiera dicho a Ariel Ávila: debo aclarar algo, yo no quiero decir que yo emulo los paramilitares en sus crímenes de lesa humanidad, sino en su ejercicio político de autodefensa, de defenderse de la guerrilla ante el abandono del Estado y el gobierno de turno, que en ese momento el gobierno era el de Santos. Pero tampoco tiene pies ni cabezas, porque pues al fin y al cabo, como se insertan las guerrillas, pues el simple contraargumento es: pues yo también hubiera hecho lo mismo, que a mí me hubieran robado unas elecciones, me hubieran estado en armas también. Sí, pero hay que tener en cuenta algo ahí, que no se está hablando de alzarse en armas, sino que se está hablando de justificar el paramilitarismo, pero no los crímenes de lesa humanidad del paramilitarismo. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, es cierto que Ariel Ávila fue muy hábil al decir, él se puso como ejemplo él mismo, él dijo, yo no violaría como Mancuso. Entonces, Abelardo de la Espriella puede decir, yo tampoco violaría como Mancuso, yo tampoco le cortaría la cabeza a mis enemigos o a los sospechosos de ser enemigos y jugaría fútbol con la cabeza de ellos, yo tampoco haría el terrorismo de los paramilitares, sino que solo rescataría su acción política de alzarse en armas por abandono del Estado, así como las guerrillas también se alzaron en armas para defenderse de un Estado opresor como en el ataque a la Marquetalia. Pero ¿en qué momento Abelardo de la Espriella pierde el debate? Cuando el tipo se calienta y empieza a gritar como un loco y a decir eunuco mental, imbécil, farsante. Ahorita cuando salgamos arreglas conmigo. Y ahorita les voy a mostrar lo que dijo Ariel Ávila, que no se vio en el programa de Vicky Dávila. Ahorita les voy a mostrar realmente qué fue lo que pasó. O sea, mejor dicho, casi que a Ariel Ávila lo matan ahí. O sea, porque Abelardo de la Espriella tiene un guardaespaldas que anda armado y le arrebataron el celular al asistente de Ariel Ávila. O sea, si no fuera por el equipo de seguridad de Vicky Dávila, hubiesen matado ahí a Ariel Ávila. Entonces, por eso digo yo que eso hay que analizarlo con lupa. Quiero que miren la parte final del debate, que eso ya no es ningún debate, es una discusión. Pero al principio sí hubo algo de debate, algo, porque hubo dos posturas contrarias y algunos argumentos. Pero aquí ya lo que hay es una pelea de egos, algo que va contrariamente a cualquier forma de pensamiento crítico. Nada que tenga que ver. Pero yo le he dicho unas acusaciones envueltas en celofán. ¿No crees que no tengo la inteligencia para entender? Ustedes no tienen por qué ver esto. Excúsenos, por favor. Nos vamos a comerciales. ¿Cómo vas a decir? Y otra cosa, que Vicky también fue muy viva, porque ella se fue a comerciales solamente cuando ya estaba súper caliente el debate. O sea, si Vicky no quisiera ganar audiencia con eso, ella hubiera cortado de una, le hubiera silenciado el micrófono a Abelardo de la Espriella, que era el que estaba gritando de manera vehemente. O sea, hubiera dicho hace aproximadamente 2, 3, 4 minutos a comerciales, pero ella primero ganó audiencia y cuando vio que eso le subió la audiencia, ahí sí mandó a comerciales. Entonces, o sea, miren ustedes cómo termina esto, ¿verdad? O sea, es increíble cómo
un debate que debía ser de argumento sano entre un politólogo y un abogado, termina en esto. Pero si lo miramos desde la retórica y desde los contenidos que se estudian en materia de argumentación, el que ganó el debate fue Ariel Ávila. Y no lo ganó ni siquiera por tener mejores argumentos, aunque realmente sí los tenía. Lo ganó por un tema de actitud. Recuerden ustedes que en la primera clase dividimos el pensamiento crítico en 4 etapas. La etapa de las habilidades cognitivas, en donde está el análisis, la interpretación, la inferencia, la evaluación, la autorregulación. En la etapa de las disposiciones o actitudes, en la etapa de las heurísticas y en la etapa de la relación con otros sistemas de pensamiento como el pensamiento sistémico. Aquí el abogado uribista Abelardo de las Priella falla es en las disposiciones, porque él perdió este debate por mera actitud, quedó como un energúmeno, y válgase la falacia ad hominem, porque quedó como un matón, como un machista que dice, ven, vamos a mostrar quién es más hombre de los dos, yo soy más hombre que vos, es que vos quién sos pues, vos no sos nadie. Entonces ahí fue donde ya definitivamente perdió el debate, y por eso es tan importante que a estos debates se le meta cabeza. Y Vicky, muy mal moderadora, porque si fuera buena moderadora hubiera silenciado micrófonos. A ese debate le sobraron 4 minutos de gritos en donde no se escuchó nada. Iban a hablar de Santrich y de Márquez y no hablaron de nada, porque se volvió una pelea personal entre los dos panelistas. Entonces, más allá de la posición que usted defienda, desde lo político, de su creencia religiosa, de sus gustos, nunca se puede perder la calma en ninguna conversación, en ningún debate, en ninguna discusión, porque si usted pierde la calma, pierde el debate. Y por eso es tan importante estudiar, por ejemplo, el libro de Schopenhauer, que se llama Dialéctica Erística o 38 estratagemas para tener la razón. Ariel Ávila utiliza estrategias de las que dice Schopenhauer. Por ejemplo, una estrategia es sacar de quicio al oponente, y lo sacó de quicio porque Schopenhauer dice que hay 3 maneras de vencer a un oponente en un debate. Primero, demostrando la falsedad de sus argumentos. Ariel Ávila lo hizo al principio, o la contradicción de sus argumentos. Segundo, descontrolar psicológicamente al oponente. Ariel Ávila lo hizo. Y tercero, mostrar fortaleza argumentativa propia. Ariel Ávila también lo hizo. O sea, él aplicó al pie de la letra todas las enseñanzas de Arthur Schopenhauer y también de Perelman, que Perelman tiene un libro muy interesante que se llama El Imperio Retórico, que consiste en que cualquier situación de la vida cotidiana está sometida a debates que pueden ser calientes, y el imperio retórico consiste en saber poner la retórica a nuestro favor, la retórica como capacidad de convencimiento, no la retórica como mentira, porque algunos utilizan la palabra retórica como sinónimo de mentira o exageración, y la retórica no es eso. La retórica es un arte que tiene 14 ejercicios que en algún momento también los podemos estudiar, que se estudian en los cursos de argumentación. Entonces, defensa o ataque a una ley son ejercicios retóricos. La anécdota, la tesis y la antítesis son puros ejercicios de retórica de los antiguos griegos que uno debería aprender, porque si uno aprende a manejar esos ejercicios y la dialéctica erística más la lógica modal, uno puede hacer un debate muy serio. La lógica modal es aprovecharse de los cualificadores modales para pulir un argumento
sea ajeno o propio. Por ejemplo, todos, algunos, miren que Ariel Ávila en ese debate utiliza algo de lógica modal, porque él dice, algunos guerrilleros, algunos paramilitares se van a tratar entre bandidos. Él utiliza mucho esos relativizadores que usualmente son pronombres cuantitativos en el lenguaje. En cambio, Abelardo de las Priella se dejó dominar de sus emociones, no supo utilizar los cualificadores modales, tampoco supo utilizar el tema de la dialéctica erística y los tres momentos de ella, ni los elementos que hemos visto aquí de pensamiento crítico, elementos como los sesgos cognitivos, los estereotipos. No supo aplicar nada de eso, ni teoría de las falacias tampoco. Y por eso, antes de mostrarles el siguiente debate que quiero que analicemos, quiero mostrarles una explicación que dio Ariel Ávila en el canal de YouTube de la Universidad Nómada sobre lo que pasó después de esto, porque la historia no termina aquí. Después de esto sucedió algo mucho más grave que los medios tradicionales ocultaron con sus oscuros intereses, y que yo quiero que ustedes lo vean ahí para que saquemos las conclusiones de este pseudo debate, porque terminó siendo una discusión de cantina más que una discusión seria, argumentada y también respetuosa.